Fibrosis quística. Enfermedad genética muy letal, más frecuente en la población caucasiana. Enfermedad multisistémica que afecta a las glándulas exócrinas y se transmite con carácter autosómico recesivo. Tiene una incidencia de 1 entre 4.500 recién nacidos, pero varía según el país y la raza. Es más raro en raza negra y asiáticos. Se estima el 3 al 4% son portadores del gen anómalo. Afecta tracto digestivo, glándulas sudoríparas, sistema reproductor, entre otros. La mayor morbimortalidad depende del progresivo deterioro con el paso de los años. En 1938, la esperanza de vida de estos pacientes era de menos de un año de vida. Sin embargo, en 1990, la esperanza de vida de los pacientes ya era de hasta 28 años y actualmente es de hasta 37 años de vida. Como ya fue dicho, en la raza negra y en los asiáticos es mucho más raro esta enfermedad. Sin embargo, en poblaciones europeas y caucasianas es mucho más común. Podemos ver en la tabla que Finlandia tiene un bajo riesgo de esta enfermedad, entre 1 de 25.000 recién nacidos. De Irlanda es más común, 1 entre 1.461. Así como podemos ver que un estudio arrojó que en Estados Unidos los afroamericanos es de 1 cada 15.000 recién nacidos y en asiático-americanos 1 cada 32.000. La genética de esta enfermedad. Para empezar, tenemos que saber que hay una proteína llamada CFTR, que significa, por sus siglas en inglés, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, que está localizado en el cromosoma 7. Codifica una proteína muy grande que tiene 1.600 mutaciones conocidas. La mayor prevalencia es la de la mutación F508 por la pérdida del triplete CTT, que es de citosina, timina, timina. Hablando de la proteína CFTR, en esta enfermedad podemos localizar 5 diferentes partes. Un regulador, localizado con la letra R en la imagen de la derecha. 2 dominios, el de la izquierda llamado TM1 y el de la derecha TM2. Y 2 dominios más que son de unión llamados NBD1 y 2. La proteína transmembrana tiene función de transportar sustancias reguladas por AMP cíclico, como cloro y sodio, y tiene un papel de suma importancia en la patogenia. ¿Qué es lo que pasa en la fisiopatología de la fibrosis quística? Bien, esta es la célula pulmonar y tiene que intercambiar constantemente cloro, sodio y agua, porque las vellosidades que no se aprecian en esta imagen se mueven en un líquido acuoso. Estos pequeños cilios se mueven en un líquido que tiene agua, sodio y cloro y tiene que estar sano para poder mover el moco. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la célula manda cloro, mete sodio y agua, vuelve a mandar cloro, mete sodio y agua, y entonces el líquido queda siempre en condiciones ideales para el movimiento de las vellosidades. Lo que pasa en un individuo con fibrosis quística es que la proteína CFTR, que va a actuar de canal, no puede sacar ese cloro del interior de la célula. Este cloro que está dentro altera los mecanismos celulares. Entonces el organismo mete sodio y agua en grandes cantidades para neutralizar el cloro, por lo que el líquido por donde las vellosidades se mueven se seca. Entonces el moco empieza a ocupar el lugar que tiene ese líquido. Cuando la vía aérea está fisiológicamente alterada y hay infección, el cuerpo manda glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos van a fagocitar a las bacterias, pero en ese proceso la célula blanca muere. Entonces va a liberar grandes cantidades de ADN, y este ADN tiene una característica especial de volver al moco viscoso, lo que va a producir la obstrucción bronquial. En resumen, tenemos entonces que la mutación de la proteína CFTR y su falta de funcionamiento va a generar una pérdida de la secreción de cloro, con esto una absorción dominante de sodio y por consiguiente una depresión del líquido en la superficie de la vía aérea,
lo que va a producir una mucosa deshidratada y estática, y a causa de esto un deterioro en el aclaramiento, o sea, mucostasis. El producto de todo esto va a ser una obstrucción, una inflamación y una infección. Se va a hacer un círculo vicioso. Entonces va a generar un daño estructural, produciendo insuficiencia respiratoria y finalmente la muerte. Manifestaciones clínicas. Existen procesos de cribado o vigilancia neonatal, los cuales ayudan con el diagnóstico precoz a pesar de que no se han dado signos ni síntomas evidentes. Sin embargo, el cribado puede fallar en ocasiones, y cuando esto sucede, el comienzo de las manifestaciones clínicas varía mucho con la edad. En el caso del lactante, las manifestaciones pueden comenzar con tos seca, dificultad respiratoria y sibilancias. Los preescolares pueden aquejar una tos blanda, tos emetizante y episodios de broncoespasmo. Al aumentar la edad, las manifestaciones respiratorias se van haciendo más llamativas, sobre todo cuando se desarrollan bronquiectasias. Del 25 al 50% de los enfermos pueden tener una hiperactividad bronquial. Las acropaquias aparecen al progresar la enfermedad y muchas veces se relacionan con su gravedad. Por la alteración en glándulas se encuentra insuficiencia pancreática, lo cual determina la malnutrición, la falta de crecimiento y el déficit de vitaminas liposolubles, y en algunos casos posiblemente dará al desarrollo de una diabetes mellitus. Voy a hablar del diagnóstico en la fibrosis quística pulmonar. Lo primero, ¿qué es el cribado? El cribado es una prueba o una estrategia aplicada sobre una población para detectar una enfermedad en una población de individuos sin signos o síntomas de esa enfermedad. Entonces, ¿cómo se aplica aquí en la fibrosis quística? Bueno, aquí dice que el cribado neonatal de la enfermedad puede llevarse a cabo pues con diversas estrategias, ¿no? Determinación de la tripsina inmunoreactiva, que debe repetirse si los valores se encuentran elevados. También se va a hacer un estudio genético y la prueba de sudor efectuada en una unidad especializada de fibrosis quística. Esto pues para reducir lo máximo posible errores que nos pudieran llevar a un diagnóstico erróneo, ¿no? El cribado neonatal se dirige desde que se puso en marcha al diagnóstico precoz de la enfermedad, lo que se basa en un seguimiento clínico estricto, la realización de diversos estudios de imagen y funcionales respiratorios seriados, la evaluación de marcadores serológicos e inflamatorios y la detección rápida de la presencia de gérmenes. Y todo esto va a ser con el fin de dar un tratamiento oportuno, un tratamiento rápido, ¿no? Para disminuir las posibles complicaciones o manifestaciones clínicas que pudiera tener esta enfermedad si no se trata a tiempo o si se diagnostica en un momento tardío. El diagnóstico de la fibrosis quística puede establecerse cuando el paciente presente una o más características compatibles con el fenotipo propio de la enfermedad. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas características? Pues podría ser colonización o infección por gérmenes que son encontrados habitualmente en pacientes con fibrosis quística, como podría ser Staphylococcus aureus o Haemophilus influenzae. También otro de las características fenotípicas pues, podría ser tos y producción crónica de esputos purulentos, obstrucción de las vías aéreas manifestada por sibilancias y atrapamiento. Incluso podrían haber alteraciones gastrointestinales y nutricionales. Entre las intestinales pues podría ser el ilio meconial, síndrome de obstrucción intestinal distal, prolapso rectal. Entre las hepáticas pues podría ser la ictericia neonatal. Nutricionales, retraso del crecimiento por malnutrición proteico-calórica o hipoproteinemia. Pues si vemos, son muchos los datos que podrían inducir al diagnóstico de la fibrosis quística. Y esto, pues, o sea, si nos basamos solo en estos datos, sería un poco difícil el diagnóstico de esta fibrosis quística, por lo que también se consideran otros aspectos para apoyar el diagnóstico. Por ejemplo, podría ser si el paciente tiene un familiar de primer grado que padece una fibrosis quística, o cuando el cribado prenatal ha sido positivo y se demuestra un funcionamiento normal de la proteína CPTR. Pues bueno, esto último también podría ser por la positividad, al menos en 2 ocasiones, de la prueba del sudor, o por la existencia de una anómala diferencia del potencial transnasal, o bien si se establece la presencia de 2 mutaciones causantes de la enfermedad.
El análisis del sudor sigue siendo el método diagnóstico principal de la fibrosis quística. Usado como test de escrutinio, se basa en el análisis de la conductividad del sudor mediante el sistema MacroDuct. Este sistema MacroDuct es este que está aquí, este que tiene el video en esta parte, y este se encarga de recoger las muestras de sudor y procesarlas, ¿no? Nos va a dar distintos resultados. Unos valores iguales o superiores a 90 milimols sobre litro indican que debe cuantificarse el cloro y el sodio en el laboratorio para confirmar el diagnóstico. Una concentración de cloro en el sudor mayor a 60 milimols sobre litro distingue casi todos los pacientes que padecen la enfermedad, aunque la prueba tiene falsos positivos y falsos negativos, pues como prácticamente la mayoría de las pruebas de laboratorio, ¿no? Es muy importante que el test se lleve a cabo en centros con experiencia en realizarlo y en lo que se cumpla con los procedimientos que están validados. ¿Esto para qué? Pues, o sea, como lo habíamos dicho, al igual que el cribado neonatal, debe hacerse en centros especializados para disminuir la cantidad de errores que se puedan realizar y tener una mejor posibilidad, pues, de diagnóstico. Para hacer un diagnóstico diferencial se tiene que tener mucha sensibilidad clínica y el índice de sospecha debe de ser muy alto, porque puede haber, bueno, normalmente en estos adultos que podríamos sospechar de fibrosis quística, pueden tener alteraciones respiratorias crónicas de causa desconocidas o infecciones recurrentes de vías aéreas bajas. Esto cuando hay infecciones recurrentes en un adulto, nos habla de que puede haber una lesión en el parénquima pulmonar. También tenemos que diferenciar de la tos crónica de causa no afiliada, asma típica o trastornos en otros órganos como la pancreatitis o la síndrome de obstrucción intestinal distal. De hecho, hay otros trastornos que están asociados a la proteína CFTR. Estos trastornos asociados a la proteína CFTR, como la poliposis nasal, rhinosinusitis, aspergilosis broncopulmonar alérgica o la zoospermia por agenesia congénita bilateral de los conductos deferentes, normalmente no van a formar como los criterios diagnósticos para la fibrosis quística pulmonar, porque no entran en los criterios actualmente vigentes y en la actualidad se desconoce cuál puede ser su pronóstico a largo plazo. En la cuestión del tratamiento de la fibrosis quística se va a fundamentar en 5 pilares, que sería el diagnóstico lo más precoz posible, mantener la vía aérea libre de secreción, mantener la vía aérea libre de infección, mantener un estado nutricio óptimo y un manejo en centro especializado multisistémico. Como ya hemos mencionado, del diagnóstico precoz se va a realizar por medio de una prueba de tripsina inmunoreactiva y también el test de sudor con la técnica de Gibson y Cook. El mantenimiento de la vía aérea libre de secreción lo vamos a llevar a cabo por medio de una terapia conocida como kinesioterapia respiratoria. Debe realizarse desde el momento del diagnóstico y formar parte de su vida diaria. Dependiendo de su edad, puede usarse técnicas como la percusión de tórax, bloqueo de vibración y drenaje postural. Y ya conforme vaya creciendo, puede ir cambiando la forma del tratamiento, dependiendo si tiene 3 años y más de 6 años, en el cual